¿Cuántas veces has sentido que ahorrar resulta imposible por todos los gastos que afrontas mes a mes? ¿O acaso te has sentido culpable al saber que deberías ahorrar, pero no logras dar ese paso adelante? Permíteme decirte algo, ahorrar no solo es factible, sino que representa la base de cualquier plan para alcanzar estabilidad y libertad financiera. Sin embargo, para que esto ocurra, debes transformar tu manera de ver el ahorro. Para comenzar a ahorrar, no necesitas ganar sumas enormes ni esperar el momento ideal. Lo que realmente requieres es un plan concreto y el compromiso firme de seguirlo. Hoy descubrirás cómo priorizar el ahorro en tu vida, sin importar tus ingresos ni tus circunstancias. Todo parte de un principio esencial: pagarte a ti mismo primero. Imagina que el ahorro deja de ser opcional, dejando de ser algo que haces solo si queda dinero al final del mes. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a pagar primero las facturas, como la luz, el agua y el alquiler. Solo después consideramos el ahorro, y a menudo lo que resta resulta insuficiente. Pero, ¿cómo cambiaría tu vida si invirtieras este orden? Imagina que el primer pago de cada mes no se dirige al banco ni a la compañía eléctrica, sino a tu propio futuro. Este concepto se conoce como pagarte a ti mismo primero. Y aunque puede ser complejo de implementar al principio, funciona porque colocas tus metas y tu bienestar financiero antes que las demandas inmediatas. La idea consiste en apartar una cantidad fija de tu ingreso como ahorro antes de cubrir cualquier otro gasto. En otras palabras, el primer desembolso al recibir tu salario se dirige a ti, no al supermercado ni a la compañía de luz. No temas por las cantidades iniciales, no necesitas grandes sumas para empezar. Incluso los aportes pequeños, realizados con constancia, pueden generar un impacto considerable con el tiempo. Como lo mencioné antes, al principio puede parecer un reto, especialmente si sientes que tus ingresos ya están muy comprometidos. Sin embargo, con el tiempo descubrirás que puedes adaptarte a vivir con lo que queda, manteniéndote dentro de tus posibilidades. Antes de continuar, si este contenido te resulta útil, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de las novedades. El siguiente paso para afianzar este hábito es asegurarte de que se sostenga en el tiempo, y aquí entra en juego la automatización. ¿Cómo puedes simplificar el proceso y ahorrar sin esfuerzo extra? La clave es la automatización, que elimina el riesgo de olvidar o de ceder ante la tentación de gastar esos fondos. Programa una transferencia automática desde tu cuenta principal hacia otra destinada únicamente al ahorro. Así, el dinero que apartas jamás pasa directamente por tus manos, reduciendo las oportunidades de gastarlo. Ahora hablemos del presupuesto. Crear uno es el primer paso para tomar el control total de tus finanzas personales. Un presupuesto te ayuda a usar tu dinero de forma estratégica y efectiva en vez de restrictiva. En lugar de limitarte, un buen presupuesto te brinda libertad, porque decides de antemano el destino de cada dólar que obtienes. Para comenzar, necesitas conocer con exactitud tus ingresos mensuales. Incluye todo el dinero que recibes, salario, extras o comisiones. Si tus ingresos varían, calcula un promedio basado en los últimos 6 meses. El siguiente paso es analizar tus gastos. Durante un mes, registra cada desembolso, desde las grandes facturas hasta los pequeños gastos cotidianos como un café. Agrupa estos pagos en categorías: vivienda, transporte, comida, entretenimiento, deudas y ahorros. Luego asígnale un porcentaje a cada una de estas categorías. Una herramienta útil es la regla 50-30-20 para estructurar tu presupuesto. Esta regla propone destinar el 50% de tus ingresos a necesidades básicas: vivienda, comida, transporte. El 30% lo asignas a deseos, entretenimiento, salidas. Y el 20% restante se reserva para ahorros y pago de deudas. Sin embargo,
Puedes ajustar estos porcentajes según tus metas y circunstancias. Una vez asignadas las cantidades a cada categoría, establece límites precisos y no gastes más allá de lo establecido. Incluye el ahorro como una categoría obligatoria y no negociable. Como mencionamos antes, trátalo como si fuera una factura que debes pagar puntualmente. Revisa y ajusta tu presupuesto con regularidad, ya que tus ingresos y prioridades pueden variar con el tiempo. Si quieres profundizar en el método 50-30-20, en los comentarios te dejo el link a un video del canal que habla específicamente de esta herramienta. Ahora que tienes un presupuesto, puedes establecer metas de ahorro claras. Establecer metas de ahorro definidas es esencial para mantener la motivación y alcanzar tus objetivos financieros. Sin un propósito claro, ahorrar puede resultar tedioso o carente de sentido. Pero cuando tienes metas específicas, cada dólar ahorrado se convierte en un paso concreto hacia un anhelo o una necesidad real. Primero, identifica el objetivo de tu ahorro. Divide tus metas en 3 plazos: corto, mediano y largo. Las metas a corto plazo son las que esperas lograr en menos de un año. Por ejemplo, reunir un fondo de emergencia o costear unas vacaciones. Las metas a mediano plazo suelen requerir entre 1 y 5 años. Podrían ser la cuota inicial de un auto o el pago de un curso educativo. Las metas a largo plazo abarcan más de 5 años, como el ahorro para la cuota inicial de una casa o para la jubilación. Una vez definidas las metas, determina exactamente cuánto dinero requieres para cada una. Sé lo más detallado posible al calcular ese monto. Por ejemplo, si tu meta es viajar, investiga el costo del transporte, alojamiento, comidas y otros gastos. Esto te brindará una cifra precisa a la que debes aspirar. Después, establece plazos concretos para lograr cada meta. Ahora, prioriza tus objetivos. No todas las metas tienen la misma relevancia o urgencia. Por ejemplo, un fondo de emergencia es más vital que ahorrar para unas vacaciones. Da prioridad a aquellas que protegen tu estabilidad antes de destinar recursos a objetivos menos esenciales. Un consejo práctico es abrir cuentas separadas para cada meta. Esta separación te ayuda a visualizar tu progreso y evita mezclar fondos destinados a diferentes propósitos. No olvides celebrar tus logros a medida que alcances cada meta. Reconocer tu esfuerzo refuerza el hábito positivo de ahorrar y te motiva a seguir avanzando. También es importante mantener cierta flexibilidad. Si algo en tu vida cambia, puedes ajustar tus metas o el plazo sin abandonar el hábito de ahorrar. Lo esencial es no perder el enfoque y persistir. Ahora hablemos de los gastos impulsivos, que pueden convertirse en uno de los mayores enemigos de tu estabilidad financiera. Esas compras que parecen insignificantes en el momento se acumulan y pueden descarrilar tus ahorros. ¿Te ha ocurrido que adquieres algo para luego notar que no lo necesitabas realmente? Combatir estas tentaciones no solo es posible, sino más sencillo de lo que imaginas si aplicas ciertas estrategias. Una de las más eficaces es la regla de las 24 horas. Esta consiste en esperar un día entero antes de realizar una compra no planificada. Esa pausa te brinda la oportunidad de reflexionar si realmente necesitas el artículo o si es solo un antojo momentáneo. La mayor parte del tiempo, el impulso de comprar se desvanece y descubres que puedes vivir sin ese producto. Por ejemplo, si encuentras un artículo interesante mientras navegas en línea, en lugar de comprarlo al instante, déjalo en el carrito y espera. Al día siguiente, analiza nuevamente. ¿Aportará valor a tu vida o es un capricho prescindible? Si la respuesta es no, habrás evitado un gasto innecesario. Esta regla funciona muy bien para compras pequeñas que se acumulan, como ropa o accesorios. Pero también es útil para adquisiciones más costosas, como muebles o dispositivos electrónicos. Además de la regla de las 24 horas, considera otras tácticas para frenar el gasto impulsivo.
Una opción es llevar siempre una lista al salir de compras. Antes de salir, anota lo que necesitas y cíñete a esa lista. Esto disminuye la tentación de adquirir cosas que no planeabas. Evita las zonas de tentación. Si sabes que gastas de más en cierta tienda o web, limita tus visitas. Desactiva notificaciones de promociones en tu correo o aplicaciones. Muchas ofertas buscan encender tu impulso de compra, pero no necesariamente representan un ahorro real. También puedes asignar un presupuesto mensual específico para compras espontáneas. Así tendrás cierta flexibilidad sin comprometer tus metas financieras. Reflexionar sobre el verdadero valor de los objetos también es crucial. Antes de comprar, pregúntate si ese artículo te acerca a tus metas o es solo una distracción. Este razonamiento te ayudará a tomar decisiones más conscientes. Ahora pasemos a los llamados gastos hormiga, esos desembolsos diminutos pero frecuentes que pueden sumar una cantidad importante a final de mes. Ejemplos clásicos incluyen el café diario, snacks, compras impulsivas pequeñas y suscripciones que apenas utilizas. Aunque cada gasto por separado parezca irrelevante, su impacto acumulado puede afectar tu capacidad de ahorrar o invertir. Lo primero para controlarlos es identificarlos plenamente. Detectar los patrones es esencial para implementar cambios. Pregúntate si necesitas ese café de $3 cada día o podrías prepararlo en casa. Las suscripciones a servicios que no aprovechas bien también son un gasto hormiga común. Plataformas de streaming, aplicaciones, membresías de gimnasio o almacenamiento en la nube suelen descontarse automáticamente. Esto hace que olvides su existencia, sobre todo si no las utilizas con frecuencia. Haz una auditoría de todas tus suscripciones. Revisa tus estados de cuenta y anota cada servicio que pagas mensualmente o anualmente. Luego, evalúa cuáles utilizas realmente y cuáles deberías cancelar. Por ejemplo, si pagas 3 plataformas de streaming y solo usas una, cancela las otras 2. Busca también alternativas más económicas o gratuitas. Además de cancelar suscripciones innecesarias, establece recordatorios para pagos recurrentes. Así mantienes la conciencia sobre cada desembolso y puedes decidir mejor si vale la pena continuar. Otra táctica es fijar un presupuesto concreto para estos pequeños gastos. Esto te obliga a valorar con más cuidado cada compra. Planificar con anticipación también ayuda. Si sabes que necesitarás bebida o comida en el trabajo, prepárala en casa. De esta forma, disminuyes los gastos hormiga que surgen por falta de previsión. Finalmente, hablemos de las deudas, uno de los mayores obstáculos para alcanzar tus metas financieras y comenzar a ahorrar de manera efectiva. Los intereses elevados y los pagos mínimos generan una carga que parece interminable. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Si estás dispuesto a actuar, existen métodos para reducir tus deudas y pagarlas más rápido, liberando capital para tus ahorros. Una estrategia muy efectiva es la compra de cartera. Esto consiste en trasladar tus deudas actuales a una institución que ofrezca mejores condiciones. Podría tratarse de tasas de interés más bajas, plazos mayores o pagos mensuales más cómodos. Pero recuerda, no se trata de endeudarte más, sino de optimizar las condiciones para pagar menos intereses. La compra de cartera es una herramienta para simplificar tus pagos, no para crear espacio a nuevos gastos innecesarios. Además de mejorar las condiciones, prioriza siempre el pago de tus deudas. Una táctica útil es el método de la bola de nieve. Paga primero las deudas pequeñas mientras mantienes los pagos mínimos de las demás. Al eliminarlas pronto, ganas motivación para enfrentar las más grandes. Otro método es la avalancha, que ataca primero las deudas con la tasa de interés más alta. Así ahorras más en el largo plazo. Ambos métodos son útiles. Elige el que mejor se adapte a tu situación y personalidad. Cada ingreso extra que recibas, destínalo a las deudas. Por ejemplo,
Un bono o dinero adicional pueden acelerar el proceso de liberarte de ellas. Cada dólar extra que asignes al pago de tus deudas te acerca más a la libertad financiera. Mientras te enfocas en reducirlas, evita adquirir nuevas deudas. Eso implica ser consciente de tus hábitos de consumo y rechazar compras fuera de tus posibilidades reales. Finalmente, piensa en el ahorro como una herramienta que mejora no solo tu economía, sino también tu calidad de vida. Ahorrar disminuye el estrés financiero y te brinda serenidad. Te permite enfrentar imprevistos sin recurrir a la deuda. Y sobre todo, te otorga libertad. Libertad para tomar decisiones, perseguir sueños y construir la vida que anhelas. Así que, independientemente de cuánto ganes o de dónde te encuentres ahora, puedes empezar hoy. Da el primer paso y verás cómo cada pequeño esfuerzo se suma. Con el tiempo, lograrás ver cambios reales y sentirás que el ahorro es una puerta hacia tu futuro deseado. Recuerda que cada dólar cuenta y cada elección financiera consciente construye tu estabilidad. Mantén la vista en tus metas, persevera y celebra cada avance por pequeño que sea. Empieza ahora y descubre cómo la constancia, el enfoque y la determinación hacen que el ahorro se convierta en tu mejor aliado.